Sí. Bueno, Buenas tardes. hola, muy buenas tardes. José María, creo que nos estamos escuchando bien. Vamos a probar antes de Sí, iniciar. muy bien. Perfecto. Vale, ¿Se me escucha vale. bien ahora? Sí. Sí, señor. Lo escucho Sí, muy bien, perfecto. Entonces no, entonces. no utilizo los auriculares. Muy bien. Ok, Vamos así. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pues, primero que todo, vamos a dar muy buenas tardes, muy buenos días, aún en algunas Sí, partes de América. sí. Les agradecemos muchísimo acompañarnos en este inicio de sesiones de conferencias magistrales que iniciamos el día de hoy de parte de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Y pues vamos a iniciar con un gran experto, además una persona que ha estado permanentemente cercano a nuestra FIU, que es el arquitecto José María Esquiaga. Esta tanda de conferencias que vamos a iniciar ha sido un propósito colectivo que hemos tenido en la federación para empezar a intercambiar ideas, conocer buena parte de todo lo que está pasando en nuestra comunidad iberoamericana, tantas ciudades, tantos retos, tantos logros y también, por supuesto, tantas dificultades que aún tenemos por resolver, pero que sin duda pues nos llena de elementos comunes y elementos diferenciadores para que podamos realmente crecer como comunidad y más que nada realmente podamos tener cada vez mejor ciudades iberoamericanas como un ejemplo además para el mundo entero. Bueno, muy bien. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a José María Esquiaga. José María Esquiaga nos acompaña. Tengo entendido que estás en Madrid, España en este momento, José No, en este María. momento estoy en España, pero en Cádiz, España. Y, en fin, quizás sea por el cambio climático, pero estoy al aire libre en este instante, en un porche. En fin, eh, la tropicalitanización del sur de Europa es imparable. Y bueno, lo cierto es que hay muy buena temperatura y vivimos una especie de prolongación así de primavera, ¿no? O de otoño, ¿no? Pero en fin, estoy en Cádiz, una Ok, ciudad que tiene tanto, tanto que ver con América, ¿no? Sevilla, Cádiz, ¿no? La ciudad bueno, hermana de Cartagena, ¿no? En fin, cada vez que paseo estas murallas, ¿no? Me siento trasladado al Caribe, ¿no? Tantos lugares queridos, ¿no? Que están unidos por estos vínculos, ¿no? Culturales y en este caso de ciudad, ¿no? Muy bien. pues muchísimas gracias, José María. Nos alegra que tengas un muy buen clima hoy, ya en la casi noche de Cádiz, ¿no? Noche cerrada ya Sí, aquí, sí, porque sí, con el cambio claro, horario que Europa ha realizado ayer, sí, realmente ahora ya no, la noche cae a las 6 de la tarde, en fin, como en el trópico un poco, ¿no? sí, sí, un Pero poco más. sí, nosotros tenemos unos horarios que cuestan explicarse, ¿no? Porque en verano a las 10 de la noche es de día, ¿no? Y el sol se pone pasada las 9, ¿no? Es decir, que estamos, digamos, como vivimos una etapa peculiar, ¿no? Que nos devuelve a la realidad el invierno y el nuevo horario de ahorro de energía que se establece en invierno. Pero bueno, aquí estamos y dispuestos a Vale, compartir con todos la vale, charla. José María, pues nuevamente bienvenido. Yo quisiera una muy breve introducción porque creo que lo más importante es que podamos escucharte y hablar precisamente de todos estos retos que tenemos en nuestras ciudades de cambio climático y energía, que ya lo conversaremos. José María Esquiaga es doctor arquitecto, premio extraordinario doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid del año 1990. Es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el año 79 y asimismo es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid en el año 81. José María, además de acompañar permanentemente a la Federación Iberoamericana de Urbanistas, ha sido, creo que aún sigue siendo presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde el año Correcto. 2018 y actualmente ejerce la vicepresidencia de la península ibérica de nuestra junta de la FIO. Ha sido amplio, tiene un amplio recorrido laboral,
de trabajo con la administración pública, fundamentalmente en el área de influencia de Madrid. Ha ejercido distintos cargos directivos en las áreas de planeamiento urbano y en los temas estratégicos territoriales y urbanísticos de Madrid. Asimismo, también ha tenido en paralelo una actividad académica muy importante en diversas universidades. Y pues es realmente muy grato. Yo creo que no me voy a extender tanto, José María, porque me parece mucho más interesante escucharte, porque además ha sido ganador de distintos premios de urbanismo, de planeamiento urbano, de bienales a nivel de España y a nivel internacional. Y creo que es una hoja de vida muy conocida y más que nada, pues agradecerte porque pues, es un lujo poder arrancar contigo esta serie de conferencias que vamos a tener. De antemano me permito anunciar las siguientes dos conferencias que tenemos. Para el 21 de noviembre nos va a acompañar el experto desde México, Antonio Anzuela, con un tema también muy interesante y sugestivo. Hay un derecho urbanístico iberoamericano. Y finalmente el 13 de diciembre nos va a acompañar Alfonso Iracheta, ambos también de Forópolis, desde México, quien nos va a acompañar sobre cómo medir y evaluar la sostenibilidad urbana en América Latina. Estas tres tandas o estas tres sesiones magistrales con las que iniciamos, las vamos a complementar el año entrante con unas tres iniciales que tendremos de expertas urbanistas latinoamericanas, que nos irán acompañando probablemente febrero, marzo y abril, por aquello de enero que no nos coordina siempre ni entre la península y entre los distintos países latinoamericanos. Y luego, con seguridad, vamos a traer algunas sorpresas de otro tipo de formatos donde vamos a poder hacer debates y foros acompañando, digamos, muchas discusiones que están latentes en todos nuestros países. Por ahora, José María, te voy a dar la palabra. Hemos pactado, porque sabemos que tienes un compromiso ahora al final de la noche, después de esta conferencia, para que, si te parece, nos tomamos 45 minutos, estaré escribiéndote para controlar, y luego trataremos de canalizar algunas preguntas. Nuevamente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a la comunidad iberoamericana. Bienvenido, José María. Muchas gracias por esta amable presentación. Es un placer estar en este ciclo de conferencias magistrales que van a recorrer el conjunto de América Latina y Península Ibérica, y además tener el gran honor de arrancar el ciclo. Es igualmente una satisfacción el colaborar desde mi condición de presidente de los urbanistas españoles en la construcción de FIU, ¿no? Creo que está en una etapa muy fructífera, dirigida por la arquitecta Iraida, y sin ninguna duda va a arraigarse y a crecer en el ámbito latinoamericano. Queremos que no sea solamente ni principalmente una organización profesional, un lobby de profesionales. Queremos que sea y aporte conocimiento y sea una institución abierta al conjunto de la sociedad, de las sociedades de nuestros respectivos países. Diré finalmente que he tenido la enorme suerte a lo largo de mi vida profesional de trabajar en casi todos los países latinoamericanos en temas normalmente de planeamiento, en muchos casos muy vinculados a centros históricos, a centros patrimoniales, ¿no? Y por tanto sí tengo un cierto conocimiento y sobre todo un enorme respeto por cada uno de los países y por sus magníficos profesionales y académicos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues saludo especialmente a quienes ahora están siguiendo esta conferencia y les agradezco la deferencia que han tenido en mostrar su interés por la misma. Como es habitual, voy a apoyarme en una presentación más bien de imágenes, de tal manera que me escucharán en off, no verán un busto parlante, sino una sucesiva secuencia de imágenes que intentaré que sean el contrapunto de lo que voy señalando. Es decir, que las imágenes refuercen, fortalezcan las ideas más importantes que les voy a intentar transmitir. Y sin más, pues voy a compartir la pantalla. Creo que la ven ustedes ya, la pantalla está, si no hay problema.
y sin más voy a ir adelantando las ideas principales, ¿no? Lo he titulado La ciudad que queremos, proyectar un futuro compartido, ¿no? Y tengo que decirles que es una reflexión que arranca, en fin, a mí ha recorrido el conjunto de mi vida profesional, pero que ha tenido un momento particularmente importante en el momento de reflexión que todos hemos sufrido cuando nuestra vida quedó en un instante en stand-by, ¿no? En detención durante el COVID, durante los confinamientos, ¿no? En los que muchos reflexionamos sobre lo que significaba no ya nuestra vida personal, por supuesto, que sin duda todos lo hemos hecho en estos momentos tan dramáticos, ¿no? Sino también lo que significaba vivir en común, lo que significaba esa vida comunitaria en las ciudades en la que de pronto nos veíamos sustraídos, ¿no? Y cuáles podrían ser los argumentos importantes, ¿no? Para llegar a construir colectivamente esta ciudad que deseamos, esa ciudad que queremos, ¿no? Lo voy a hacer ya en esta presentación desde una perspectiva académica, pero no solamente presentándoles textos, autores, etcétera, cuanto fundamentalmente sensibilizándoles y ofreciéndoles ideas que son ideas para debate, ¿no? Ideas que, a mi modo de ver, van a condicionar los debates profesionales, culturales y sociales de los próximos años, ¿no? Y que en gran medida se han producido alrededor del impacto de muchos acontecimientos que se superponen en este instante. Los temas relativos a salud han vuelto al primer plano de la vida en todas nuestras ciudades, ¿no? Incluso ya en esta etapa en la que el COVID, aunque sigue lamentablemente presente, ya no es una amenaza tan severa y indiscriminada como lo fue en años pasados, ¿no? Pero igualmente los temas relativos a cambio climático, los temas relativos a la polarización y desigualdad social, los temas relativos a la mejora de la calidad de vida, particularmente en los ámbitos barriales, en el caso latinoamericano, los centros históricos y en el caso europeo, gran parte de la construcción de periferias realizada en los años 50 y 60, son temas de gran actualidad. Por tanto, arranco haciéndoles una rapidísima presentación de cuáles son los ítems que quiero abordar. No son todos los que tienen un carácter más transversal y que a mi modo de ver están puestos encima de la mesa por la Agenda Urbana de Naciones Unidas de ONU Habitat, que con tanto éxito se celebró en Quito hace ya casi 6 años, ¿no? Las agendas urbanas que basadas en la de Quito se han hecho en tantos países, tanto en Latinoamérica como en el caso europeo, y muy en especial es la experiencia también española, ¿no? En la cual no me voy a concentrar, lógicamente, para que tenga para ustedes una mayor amplitud lo que yo les pueda comunicar, ¿no? Pero que también está resultando enormemente fructífera. Muchas ciudades están repensando su realidad, pensando sus problemas, ¿no? A la luz de los ODS, a la luz de la traducción de estos ODS y de la Agenda de Naciones Unidas en una agenda española muy práctica, muy orientada a la acción, que está teniendo unos frutos muy interesantes en relación con toma de conciencia también y orientación de las políticas urbanas. Es inevitable arrancar de algo que quizá para muchos sea ya tópico, ¿no? Vivimos en un mundo compartido en la cual la concentración de la población mundial es por primera vez en la historia de la humanidad, es ya urbana. Algo más de la mitad de la población mundial ya es urbana, ¿no? Y según nos señalan todas las previsiones, en 2050, que es a la vuelta de la esquina, ¿no? El 75% de la población mundial será ya urbana. ¿Dónde se producirán los mayores crecimientos de población en estos próximos años? Pues inevitablemente en Asia, en la península del Indostán, ¿no? Y no tanto, y en África, por supuesto, en 2 puntos muy importantes, en torno a Laos, Nigeria y en torno a Nairobi, Kenia, pero la situación de Europa Occidental, de Norteamérica y de Sudamérica es la de una cierta
estabilización en cuanto a que ya se trata de continentes urbanizados. Es decir, no estamos en ninguno de estos tres casos ante continentes que van a sufrir grandes procesos migratorios internos de cada uno de los países del campo a la ciudad. Eso está pasando en Centroamérica, sin embargo. Centroamérica tiene el mismo nivel de urbanización que Asia y un poco superior, en torno al 50%, mientras que Sudamérica, igual que Europa, en torno al 85% de población ya urbana, aunque esta población urbana esté mal alojada. Eso es otra cuestión y ahora veremos punto por punto los temas. Vamos a arrancar con los desafíos globales y luego vamos bajando poco a poco a la ciudad y acabaremos casi en la puerta de casa, ¿no? En ese jardín pequeño, en esa naturalización de cada espacio público en el interior de nuestras ciudades, ¿no? Los desafíos globales son también objeto de las políticas urbanísticas. El primero de ellos es la sostenibilidad y los límites ecosistémicos, que aparecía en el primer punto de los antes señalados, ¿no? Es decir, el concepto de sostenibilidad se ha ampliado. Por primera vez tenemos, además de esta idea un poco más voluntarista, ¿no? De alcanzar un desarrollo que no hipoteque a las siguientes generaciones, ¿no? También indicadores mucho más precisos de cuáles son los límites en ámbitos de emisiones, en ámbitos de tratamiento de las aguas marinas, en ámbitos de tratamiento de las aguas continentales y subterráneas, agricultura, etcétera, etcétera, que, digamos, actúan como barreras objetivas por debajo de las cuales la humanidad podrá seguirse desarrollando por generaciones de manera fructífera, pero que si se superan nos llevarían al desastre. Esta misma idea de límites ecosistémicos es muy interesante porque es más objetiva y más concreta que la idea de sostenibilidad, ¿no? Que le costaba implementarse en políticas concretas. Ahora tenemos en muchos de los casos ya indicadores, ¿no? Es verdad que conforme la ciencia avance en su conocimiento podremos disponer de indicadores más precisos, pero en la medida en que están cuantificados, ¿no? Es posible de alguna manera evaluar de una manera más clara, es posible el evaluar si progresamos hacia su consecución o no. Por ejemplo, en los planteamientos que estamos haciendo en este momento en planes territoriales, en los que estamos interviniendo en el caso español, perdón, manejamos el concepto de un acoplamiento entre campo y ciudad basado en la reconversión del modelo productivo para justamente adaptarlo a los límites biofísicos. Necesitamos más ciudad, sin duda, ciudades mejores, más adaptadas, con mejores infraestructuras, con mejor tratamiento de la habitabilidad y de la integración de los espacios naturales, pero al mismo tiempo necesitamos que el campo no se inunde del crecimiento urbano, no se desborde este crecimiento urbano hasta anular esa distinción entre campo y ciudad. Este es un tema particularmente importante en América Latina en la medida en que nos encontramos con una situación de tendencia a la expansión urbana, a la expansión de la huella urbana, ¿no? Prácticamente sin ningún límite físico, ¿no? El crecimiento de las ciudades ya no es producto de la traslación de una enorme migración rural a las mismas, ¿no? Pero sí hay un movimiento entre ciudades y sí hay una tendencia a la ocupación de una mayor cantidad de territorio, a la dispersión territorial, como luego veremos, y por tanto es muy importante que el planeamiento, antes de diseñar la forma de la ciudad, tenga muy claro el tema de los límites biofísicos, lo mismo que la idea de la autosuficiencia conectada, es decir, la idea de avanzar hacia la autosuficiencia en energías renovables con mayor eficiencia y refuerzo de las redes, con la idea de distribuirlo. Ahora mismo el tema en Europa está de enorme actualidad justamente por la cuestión de la guerra. La tendencia es a ocupar enormes extensiones, a macro instalaciones de energías renovables, pero pensamos que
si bien esta tendencia va a fortalecerse y va a continuar, ¿no? Es importantísimo que estas energías que justamente permiten su distribución universal y la posibilidad de que cada uno podamos llegar a ser autosuficientes en nuestro entorno más cercano, ¿no? Pueda continuar, digamos, con esta idea de autosuficiencia conectada. Un ejemplo para que me entiendan todos, ¿no? La mera, digamos, plena asunción de una normativa, de un criterio de carácter asumido, obligado, de instalación de paneles fotovoltaicos en el conjunto de la quinta dimensión, en el conjunto de los tejados industriales, en este caso concreto del País Vasco, una región del norte de España, ¿no? Podría ofrecer a corto y medio plazo más superficie que la instalación de estas macro huertos solares, ¿no? Podría suponer, restándole superficie cultivada a la agricultura. Es un tema muy interesante porque nos plantea también que incluso el concepto de regeneración y de reutilizar debe aplicarse a todo, desde la energía y la producción de la energía, de la misma manera que más campo significa que hay que pensarse muy seriamente cada vez que a través de la urbanización o de instalaciones industriales o de generación de energía perdamos un solo metro cuadrado cultivado, ¿no? Es decir, la agricultura de proximidad, la cercanía y la tendencia a una cierta autosuficiencia alimentaria, sé que es muy difícil, pero una cierta tendencia hacia ello, defendiendo con verdadero rigor, ¿no? Los suelos ahora mismo en cultivo, ¿no? En el conjunto de nuestros países, ¿no? Es un tema asimismo muy importante y muy interesante. El otro tema relevante es el tema de, vamos a ver si, de la salud. Y en este me van a permitir que realice una pequeña incursión, un pequeños cursos, porque el tema de la salud ha cobrado una importancia grandísima durante el COVID. El confinamiento, la renuncia al desarrollo, ¿no? de las actividades sociales debido al impacto de la pandemia, ¿no? Nos ha sumido a todos en la conciencia de la vulnerabilidad, ¿no? La medicina, sin ninguna duda, se ha convertido y ha ganado un merecido prestigio, ¿no? Combinado con la investigación científica más esencial, ¿no? Para hacer respuesta a algunos problemas. Hay otros que se nos revelan mucho más difíciles de solucionar, ¿no? Dentro del propio ámbito médico o dentro del ámbito de los grandes desafíos de la humanidad, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Pero quería aprovechar la ocasión para comentar que esta relación estrecha entre ciudad, urbanismo, incluso planeamiento y pandemias ha sido muy importante en la formación de las ciudades contemporáneas, ¿no? Particularmente en el caso en el entorno europeo, ¿no? El concepto mismo de confinamiento, ¿no? Es un concepto que aparece, como pueden ver aquí en esta imagen del Londres del siglo XVII, ¿no? Que sufre una terrible epidemia de peste, ¿no? Aunque es una época en que peste se le llama a muchas enfermedades, desde la viruela, ¿no? Hasta las tifoideas, pero en este caso era peste bubónica, ¿no? Y cómo esos soldados confinan, ¿no? a los habitantes de Londres en su entorno, ¿no? La organización de los municipios europeos en estado de peste fue el primer ensayo del gobierno del espacio público, ¿no? Tal como muchos autores, entre ellos Michel Foucault, han detectado y analizado por su trascendencia para etapas posteriores, ¿no? Simplemente como ejemplo les diré que los distritos de París, incluso los actuales en su distribución espacial actual, proceden de la necesidad de reorganizar la ciudad en estado de peste. Pero sobre todo quería insistir en que en gran medida el urbanismo moderno ha nacido del problema de la salud. Entre la ciudad medieval, ¿no? que vemos aquí en esta imagen ideal de una ciudad europea del siglo XV, ¿no? y esta del siglo XIX, ¿no? donde al final las agujas de las catedrales y las iglesias han sido sustituidas por las fábricas, ¿no? Y, en fin, lo que conlleva la comunidad y la sociedad industrial, ¿no? Tuvo un impacto en la salud y de las comunidades
severísimo. Muchos autores han podido reconstruir que en el caso europeo, la primera traslación de los habitantes del campo a la ciudad significó un descenso de la esperanza de vida. Es decir, se vivía peor y en peores condiciones de vida y con menor esperanza en la vida. Es interesante que sepan que hoy en día esto ya no es así. Es decir, cuando en el entorno de Asia o de África, o lo que pasó en América Latina, cuando se produjo la gran migración y la formación de las grandes favelas, asentamientos informales, pueblos jóvenes, en fin, cada uno de los nombres que en cada uno de los países tiene el asentamiento informal. La esperanza de vida crece. Sin embargo, les pongo esta imagen de un callejón en las traseras de un barrio central de París, ¿no? Que ahora estaría situado donde la Avenida de la Ópera, ¿no? Tradiciones para las reformas, muestra que nos recordaría mucho a en fin, países emergentes de África o de Asia en los años 60, 70 del pasado siglo. Voy a centrarme en una anécdota histórica muy relevante porque, bueno, pasó de episodio singular a una de las bases clave de la formación de la urbanística moderna. Me refiero al tema de la epidemia de cólera de Londres en el mediados del siglo XIX. Pueden ver aquí cuál era el problema del Londres del XIX. Es un problema que todavía está sin resolver en muchas ciudades latinoamericanas y que muestra la importancia que tiene el tema de salud, digamos, para asegurar el futuro estable de nuestras comunidades, ¿no? Ven ahí los residuos, las aguas sucias que se arrojan directamente al Támesis, ¿no? En un momento en que no hay agua domiciliaria, ¿no? Y el agua potable que se suministra en fuentes también se capta del Támesis. El resultado es una epidemia gravísima de cólera que azotó las zonas centrales de la ciudad ahora, y tuvo el epicentro lo que ahora sería el Soho, es decir, una de las zonas más turísticas y caras, ¿no? Y apetecibles de la ciudad de Londres, ¿no? Sin exageración, los contemporáneos llamaban a Londres The Great Stink, la ciudad del gran hedor, ¿no? Las condiciones de habitación eran muy malas y no existía, ya digo, el agua potable y, por supuesto, todavía no había posibilidades ni de alumbrado público, ¿no? Ni de servicios mínimos, ¿no? Digamos que una parte importante, aunque no autoconstruida, del caserío de Londres era en aquel instante lo que podríamos llamar, en fin, buscando la analogía, una gran favela, ¿no? Veremos aquí a continuación el ejemplo del tratamiento de la epidemia con el médico John Snow y lo que, a mi modo de ver, podríamos considerar el primer plano, digamos, de información geográfica, la primera investigación urbanística, ¿no? Justamente en relación con la enfermedad, ¿no? El médico John Snow era anestesista, era un personaje famoso en la época y por haber asistido al parto, principalmente el parto de la reina Victoria, y por tanto era un especialista en vías aéreas y sistema respiratorio, ¿no? A él no le cuadraba que el cólera, cuyos síntomas desgraciadamente todos conocemos, ¿no? Fuera una enfermedad que pudiera ser causada por lo que entonces se consideraba en la medicina, digamos, la explicación canónica de la enfermedad, las denominadas miasmas, es decir, vapores putrefactos producto de la corrupción de los cadáveres y las basuras, ¿no? Que se iban extendiendo por la ciudad y cuya respiración te contaminaba y te hacía enfermar y finalmente morir. John Snow, que podría haber sido también, además de médico, el prototipo del tipo de urbanistas que necesitamos, ¿no? No cree en esta teoría, piensa que es contradictoria con la evidencia empírica de que si la enfermedad fuera de origen respiratorio tendría que haber dejado alguna huella
en las vías respiratorias superiores o en los pulmones, ¿no? Y como sabemos, el cólera producía la muerte por deshidratación a través de, en fin, de procesos diarreicos gravísimos, ¿no? Va al lugar de donde es el foco de la epidemia, es decir, haciendo digamos, un derroche de valentía, ¿no? Y logra, hablando con las familias, elaborar este mapa que ven, donde los puntitos son los fallecidos, ¿no? Investiga el comportamiento, los hábitos de las personas que han fallecido y de sus familiares, y llega a una conclusión muy sencilla y muy simple. La mayor parte de los afectados habían bebido y bebían agua de esta fuente que está aquí, de una pompa de agua. Estas fuentes eran esto que ven acá, esta imagen es ya posterior, evidentemente, ¿no? Y muestra que lo que estaba contaminada era la fuente que bebía o que captaba el agua del río, debido a que en el río Támesis vertían los residuos, a su vez, de las aguas sucias de los enfermos, ¿no? Algo tan cercano a muchas ciudades de países emergentes hoy en día, ¿no? Que nos parece mentira que, digamos que en una época tan tardía, ¿no? como mediados del siglo XIX, estuviera sin resolverse en una entonces ya metrópoli mundial como era Londres, ¿no? Lo cierto es que los médicos no cambian de opinión respecto al origen del cólera, pero el ayuntamiento se decide a clausurar la fuente y la epidemia se corta. A partir de ahí aparece un empirismo. A pesar de que la medicina no ha descubierto todavía cuál es la verdadera causa de la transmisión de la enfermedad, puesto que lo que ha establecido Snow es que es el agua, pero no saben por qué el agua es realmente la causa, ¿no? El municipio empieza a realizar, el municipio de Londres, unas enormes inversiones en infraestructuras de saneamiento y de captación de agua potable. Las aguas sucias se envían tras kilómetros de enormes colectores, como el que vemos aquí, hacia el mar, ¿no? Hacia el final, en la desembocadura del Támesis, y se captan las aguas antes de que el Támesis llegue a la ciudad, ¿no? El resultado es que no volvieron a sufrir ninguna epidemia de estas condiciones. Otro caso muy relativo a la salud, muy interesante también para nosotros, es el caso de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis era una enfermedad romántica en la etapa de principios del siglo XX, del siglo XIX, perdón, pero para el siglo XX aclaró que era principalmente una enfermedad asociada a la pobreza, ¿no? Vemos aquí el hacinamiento del alojamiento digamos, de viviendas colectivas en Madrid en los años 40, es decir, hace casi ya un siglo. En los años 20 y 30, muchos médicos y arquitectos se interesaron por el problema de la salud y empezaron a hacer mapas como los de Snow, pero un poco distintos. Ya había mejores datos estadísticos, empezaron a significar, según barrios de la ciudad, las tasas de mortalidad, de enfermedad, de defunción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este mapa que recoge Madrid, ¿no? Muestra de pronto una zona enorme, negra, el barrio de Lavapiés, ahora según Time Out, uno de los barrios más cool a escala planetaria, ¿no? Y muy elegido en este momento como ámbito de residencia por jóvenes en este momento en Madrid, como barrio de moda, ¿no? Este barrio era el que llevaba mayores tasas de mortalidad. Se investigan las causas y se hallan que las causas son las malas condiciones de habitación. Es decir, hay una correlación entre vivir mal y la mortalidad. En realidad, hoy en día, contemporáneamente, diríamos que hay una correlación entre ser pobre, vivir peor y finalmente tener sufrir unas tasas de mortalidad más elevadas, una esperanza de vida más corta, en síntesis, que las clases medias o la burguesía, ¿no? Pero en el caso de la tuberculosis, esto llevó no solo a un planteamiento de tipo social, sino muy específicamente a un planteamiento de tipo arquitectónico. Se empieza a plantear la siguiente ecuación. Si las condiciones de mala habitación, hacinamiento, soleamiento y poca ventilación, ¿no?, agravan la enfermedad de la tuberculosis y
digamos, disparan la mortalidad. Las personas enfermas, una arquitectura en donde el sol y el aire dominen, ¿no?, se podría combatir la enfermedad. Y es muy interesante porque en el comienzo del siglo XX la tuberculosis todavía no tiene una terapia médica eficaz, ¿no? Y con arquitectura, con sol y aire. Tema que ha venido de pronto a estar de actualidad, a recordarse con motivo del COVID, cuando recuerden que se planteaba la preocupación con la ventilación, la preocupación con el sol, ¿no? Y luego volveremos sobre esa idea, ¿no? El sanatorio, como tipología arquitectónica, ¿no?, se traslada también a las mismas técnicas constructivas, ¿no? Hay que construir con materiales limpios, higiénicos, de fácil mantenimiento, ¿no? Y de ahí encontramos muchas de las bases conceptuales del movimiento moderno, de la revolución de arquitectura que se produce en el centro de Europa en los años 20 y 30 del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, interrumpido por este conflicto bélico tan siniestro, tan terrible, ¿no?, y recuperado y convertido en el estilo internacional justamente en los años 50 y 60, cuando se traslada tanto a América, al final, continente americano, tanto en su norte como en el sur, ¿no? Y vemos estas imágenes de Álvaro Aalto, ¿no?, de San Nasalo, que es la traducción a la nueva arquitectura de esto que veíamos antes del sanatorio como tal, ¿no? Pero claro, hoy en día el problema principal ya no es la enfermedad infecciosa, la tuberculosis. Vemos en este cuadro que representa, digamos, la evolución en las ciudades europeas, ¿no?, que durante todo el siglo XX se hunde en la mortalidad por enfermedades infecciosas y, ojo, desde mediados del siglo XX, principalmente gracias a medidas de la mejora de la habitación, medidas higiénicas, medidas que no tienen que ver con los antibióticos que aparecen en los años 40 y que realmente terminan convirtiendo las enfermedades infecciosas en residuales, ¿no? De ahí el impacto psicológico que ha tenido para todos nosotros el COVID, ¿no?, en un momento en que ya las enfermedades infecciosas en los países más desarrollados eran recuerdo del pasado, ¿no? Sin embargo, ha aparecido unas nuevas patologías que han venido a sustituir a las anteriores, ¿no? Son patologías vinculadas al estilo de vida y al sedentarismo. Son enfermedades cardíacas, son enfermedades respiratorias, son enfermedades relacionadas con la alimentación, ¿no? En definitiva, enfermedades que guardan un vínculo con el sedentarismo, que pone manifestado por esta persona que aquí está con su televisor, ¿no?, con su ordenador, ¿no?, y la presencia omnicomprensiva del automóvil en todas nuestras ciudades contemporáneas. Desde los años 50 las ciudades se rehacen para el automóvil, ¿no?, y el automóvil se convierte en gran medida en el nuevo rey del espacio público. Pero al mismo tiempo, todas las funciones de la ciudad se reorganizan sobre la ventaja diferencial que supone el poderse desplazar fácilmente de un sitio a otro gracias a los automóviles privados. Volveremos luego sobre ese punto. La otra cuestión sobre la cual no puedo extenderme es la resiliencia del cambio climático. Lo menciono porque es importantísimo entender que los límites ecosistémicos operan también en el marco de la amenaza climática, ¿no? Amenaza que tiene difícil solución en la dimensión de la reducción de emisiones, ¿no?, lo cual también nos está conllevando a que gran parte de la actividad urbanística en relación con cambio climático hoy por hoy se está reenfocando hacia la resiliencia, hacia la adaptación, más que hacia la reducción de emisiones, ¿no? Podemos ver aquí, en este cuadro comparativo, que China realiza más emisiones que el conjunto de África y América del Sur completas, ¿no? Incluso tiene, digamos, hoy por hoy un nivel de emisiones mayor que Estados Unidos y Europa. Casi reuniría a ambos juntos, ¿no? Esto plantea que es un tema muy difícil y muy desigual. Es decir, la inquietud en un país concreto en abordar la cuestión, desgraciadamente, no puede resolver por sí misma el problema global, ¿no? Al mismo tiempo, es cada vez más clara la conciencia de que el hecho ya está entre nosotros, no es un futuro
remoto, sino es un presente bien cercano, ¿no? Y no hay, como dice esta portada muy reciente de la revista The Economist, lugar seguro donde defenderse de las consecuencias de la subida de los 3 grados. Estas imágenes de Venecia, antes de que se pusieran en marcha los diques, que como estrategia resiliente parece que de momento están logrando frenar las aguas altas, ¿no? Esta imagen de Bombay, ¿no? Y de los monzones que este año han arruinado gran parte de las cosechas de Bangladesh, ¿no? Con un impacto gravísimo también, que se suma al de la guerra, ¿no? Sobre el mercado mundial de alimentos, ¿no? O estas imágenes de Madrid, ¿no? En una tormenta cualquiera de invierno, ¿no? Las últimas de Ohio en el verano pasado, ¿no? O estas de Paraguay, que yo mismo hice, ¿no? Donde una quebrada, que luego veremos, ¿no? Debido a la mayor frecuencia e intensidad de las lluvias, inunda, se deslizan las laderas, ¿no? Como en este caso de Colombia, ¿no? Y produciendo una secuela de siniestros y de pérdidas de vidas constante y regular, ¿no? Es decir, ya no es un espectáculo excepcional, sino algo muy cercano. El urbanismo tiene obligación de dar respuesta a esto, tiene obligación de dar respuesta en facilitando la instalación de energías limpias, por ejemplo, lo que he puesto antes de la autosuficiencia conectada. Tiene un papel muy importante igualmente también en la identificación de los riesgos, ¿no? Y la exclusión de la urbanización y el diseño de estrategias que deben ser políticas públicas de realojo de aquellas personas que no solo se encuentran en malas condiciones de habitabilidad, sino además de eso en condiciones de riesgo grave de sus propias vidas, ¿no? Otro problema que recorre transversalmente el conjunto de nuestras sociedades es el problema del crecimiento de la inequidad, es decir, tras un periodo en que parecía que el desarrollo económico iba vinculado estrechamente a digamos, a la reducción de la pobreza, ¿no? Nos encontramos con una nueva etapa en la cual se está profundizando la divisoria, digamos, entre la propia ciudad, se está como haciendo más abismal, ¿no? La quiebra, ¿no? La quebrada de entre grupos sociales de mayor renta, ricos y pobres, pues simplificando, ¿no? Aunque, digamos, no me gustan estas simplificaciones, al fin de cuentas, en última instancia también yo mismo he realizado investigación en ciencias sociales, ¿no? Por cuanto que eliminan muchos matices muy complejos, ¿no? Enormemente complejos, ¿no? Pero en definitiva, estas imágenes como tan famosas como la de Paraisópolis, esta se ha dado la vuelta al mundo, pero esta otra es menos conocida, es Paraisópolis vista al revés, cómo son vistas las viviendas con piscina en la terraza, ¿no? Desde la propia favela, ¿no? En San Pablo, ¿no? O estas en el cual vemos de una manera prístina, ¿no? Los dos modelos de ciudad opuestos, la ciudad regular a la derecha, ¿no? La ciudad informal, ¿no? Esto es Caracas, ¿no? Las ciudades europeas, tras sufrir o experimentar procesos de migraciones muy importantes, primero internas en los años 50, 60, 70 del pasado siglo y hoy en día principalmente migraciones en el ámbito ya entre continentes, ¿no? Entre ámbitos de geografías muy distantes, ¿no? Pero bueno, les pongo una imagen de Madrid que, claro, para mí, digamos, automáticamente el barrio que antes veíamos Lavapiés está ubicado como por esta parte. En verde tenemos las zonas, los barrios que tienen mayor estándar de metros cuadrados construidos por personas, y en el otro la renta, el nivel de renta. Cuanto más rojo está, más baja es la renta, menores número de metros cuadrados tenemos. Y como es de imaginar, ¿no? Hay una correlación directísima, ¿no? Intentamos correlar esto con el COVID, pero nos hallamos que desde el primer momento, en momentos álgidos de contagio, el hacinamiento y las malas condiciones de habitación disparaban realmente la incidencia de COVID, pero que el COVID era transversal. Es decir, terminaba llegando a todos los sitios, ¿no? En algunos casos el contagio era en casa inmediato, era imposible aislarse en casas con mala
distribución y escasez de superficie, ¿no? Pero en última instancia las personas que no tenían esas condiciones deficientes de habitación se contagiaban en otros contextos, en su trabajo, en los centros comerciales, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Empiezo ya a señalarlas. Primero, defender, como nos pide la agenda urbana de ONU Habitat, la ciudad compacta. Ocupar, en la medida de lo posible, poco suelo actualmente cultivo o suelo con valores paisajísticos o naturales o con cubierta vegetal, es decir, no reducir o reducir lo menos posible la cubierta vegetal. Esto es un llamamiento muy curioso que tiene que ver con un modelo de ciudad dispersa, que no ocupe el conjunto del territorio de una manera tan intensa que termine diluyendo esa relación que antes veíamos, ¿no? de campo versus ciudad. El modelo de ciudad compacta, promovido por la agenda urbana, en gran medida tiene el paradigma en Barcelona, ¿no? Una ciudad, al menos en su zona central, ¿no? Que tiene un equilibrio entre espacios libres, espacios construidos, ¿no? Una continuidad importante de esos espacios construidos, es decir, es una ciudad densa pero no hacinada, es continua y es compacta, no tiene agujeros, ¿no? Frente al hacinamiento, que es insalubre y, digamos, igualmente deficiente desde el punto de vista de la calidad de vida. Y el modelo de dispersión territorial, ¿no? De cada familia una casa y un territorio enormemente disperso, servido, como aparece en esta imagen, ¿no? Por la presencia invisible pero realmente imprescindible del automóvil, ¿no? En versión moderna, nos encontramos con la necesidad de encontrar La arquitectura y muchos teóricos tan respetados y queridos de la arquitectura no acertaron en su momento en esta noción, ¿no? Roy Wright, por ejemplo, en Broadacre City, ¿no? Apostaba por diluir y llevar grandes instalaciones industriales y terciarias, ¿no? al entorno rural, ¿no? Como a modo de los pioneros, ¿no? que colonizaron el oeste americano, ¿no? En la práctica, la realidad de esta modo de ocupar el territorio no es esta Arcadia idílica que en la que sueña Joy Wright, sino es este mosaico, ¿no? De ocupaciones dispersas, incoherentes, cerradas sobre sí mismas, que van sustituyendo los cultivos en entornos muy alejados, 60, 70, 80 kilómetros de los centros urbanos, ¿no? De los cuales se está comunicado principalmente por medio del automóvil privado, ¿no? Ya no hay elementos cívicos, la ciudad como tal ya no existe, las personas tienen como lugares de referente los centros comerciales, como vemos acá, centros cívicos, en este caso una universidad, un centro comercial, ¿no? Y de entretenimiento, ¿no? Todos ellos siempre rodeados de enormes aparcamientos, ¿no? Que ponen de manifiesto. Todo esto corresponde a una economía al cambio climático, a una economía previo al concepto de energías limpias, ¿no? Y una economía absolutamente, o una organización urbana absolutamente ajena a las ventajas de la cercanía, ¿no? Que la ciudad compacta, los centros urbanos en aquellas ciudades donde todavía existen, en América Latina, pues gran parte de las capitales tienen centros urbanos con esas condiciones, ¿no? Pueden ofrecer, ¿no? Esta imagen del sprawl, de la dispersión territorial, la inversión de países más desarrollados, inversión de países emergentes, como esto del México DF, y en definitiva podemos decir de todos ellos que este estilo de vida hoy por hoy no es asumible de la población. ¿Qué tipo de desarrollos podemos plantear? Pues desarrollos de densidad media. Me he atrevido aquí a poner un proyecto grande que hemos desarrollado para vivienda social, ¿no? En las afueras de Madrid, donde se plantea este tipo de viviendas donde existe un verde público, un verde comunitario, unas alturas medias que permiten al final lograr la continuidad urbana, lograr calles, lograr cercanía a los servicios, al comercio, etc. Volveremos sobre eso. La ciudad residencial o la actividad residencial como un elemento clave del bienestar urbano. Antes puse esta imagen, ¿no? Digamos, del origen, de dónde procedemos, ¿no? Y
cuáles fueron las principales o las primeras preocupaciones para construir un urbanismo alternativo, ¿no? Hoy por hoy, estas circunstancias de favelización de la vivienda, de las malas condiciones, persisten en muchos ámbitos de América Latina, ¿no? Durante el COVID se realizaron algunos reportajes muy interesantes, ¿no? Que hicieron visible en fin, a la población en ámbitos desarrollados, ¿no? De cómo eran las condiciones del confinamiento, ¿no? Y del aislamiento residencial, ¿no? En países donde las condiciones de vivienda no lo facilitaban, más bien lo hacían en muchos casos imposible, ¿no? ¿Cómo se confina en su vivienda el que no tiene vivienda, ¿no? O en este caso, 4 generaciones de mujeres, ¿no? Conviviendo bajo el mismo techo, ¿no? No tiene nada que ver a esta imagen que es también de América Latina, es de San Pablo, ¿no? Donde estas personas viviendo en pequeños apartamentos, ¿no? Sin embargo, juegan de las ventajas de la autonomía, la privacidad, ¿no? Y las condiciones de habitabilidad, ¿no? También en los países desarrollados el COVID puso de manifiesto un ámbito, un mundo invisible. Esto es Madrid, ¿no? Esta persona, ¿no? Es atendida domiciliariamente por, bueno, perdón, esto es París, ¿no? En el entorno de París, ¿no? Tengo otras muy semejantes en Madrid, pero esta en concreto es París. Y nos aparece, digamos, como tras la apariencia de calidad habitacional y espacio público de ciudades de esa categoría, ¿no? Nos encontramos siempre en un ámbito de infravivienda escondida muy importante, ¿no? Esto es un artículo de prensa publicado en esas mismas fechas en España, ¿no? Donde se plantea, ¿no? Confinados en infraviviendas, ¿no? 14.000 viviendas tienen superficies inferiores a 30 metros cuadrados, que no sería tan grave si estuviéramos hablando de esta de la familia Carballo, ¿no? En Medellín, ¿no? Que veían en ese punto, pero que son estándares como estos 2 jóvenes que se asoman a la única comunicación con el mundo exterior que tienen. El COVID ha revolucionado otra vez, como en los años 20, la higiene, la tuberculosis, la idea de los tipos de vivienda, ¿no? El planteamiento de la comunicación con el exterior, el estándar de vivienda, la higiene, la calidad vinculada al sol y al aire, ¿no? Esta imagen que les pongo acá fue portada de un diario, digamos, español, ¿no? Fundamentalmente para ilustrar la decisión de un gobierno regional de obligar a todas las viviendas que se realicen en el futuro en ese entorno territorial, ¿no? De dotarse de balcones, ventanas de una dimensión que permita garantizar el sol hasta el último rincón de las habitaciones principales, ¿no? Y terrazas, ¿no? Algo que venían predicando Lacaton y Basal, premio Pritzker, justamente de hace un par de años, ¿no? En relación con la regeneración de la transformación de este edificio, que no llega a verse completo, ¿no? Era como una torre más, bueno, no es la calidad habitacional, pero anodina y sin un estímulo, ¿no? Y vemos que el mero planteamiento de abrir el espacio, de crear la terraza, ¿no? Permite que el sol y el aire den una nueva vida a las viviendas, ¿no? Y permitan, digamos, ese punto de la regeneración. He saltado esta porque se plantea otro problema, ¿no? Que es el tema, pero nos llevaría muy lejos y no disponemos del tiempo, el tema de la accesibilidad a la vivienda. No me olvido de que en gran parte en nuestros países, en España es dramático, ¿no? El gran problema de la vivienda no es solo la calidad, sino la accesibilidad. Es decir, que las personas, particularmente jóvenes, puedan acceder a poder pagar el alquiler o todavía más remotamente a poder adquirir una vivienda propia, ¿no? La ciudad abierta. Otro tema que ha quedado muy claro durante el COVID es que han cambiado nuestros hábitos, ¿no? La oficina se ha infiltrado en la casa y se nos han diluido en muchos casos las barreras que antes eran tan claras y tan nítidas, ¿no? Entre el espacio de trabajo, el espacio doméstico, entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Entre esta imagen tecnológica y esta otra de una estudiante, ¿no? En el dormitorio de su casa, ¿no? Digamos, con vistas a un patio de luces, ¿no? Trabajando en solitario, ¿no? Pues muestra un poco esos cambios, ¿no? El tercer nivel lo tendríamos en este niño, ¿no? Esta imagen que también ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Que publicó The Economist, ¿no? Corresponde a un niño de México, ¿no? La escuela está cerrada, debe hacer los deberes en casa, ¿no? Y ajeno, ¿no? Al contexto donde
donde se envuelve la vida de la familia, ¿no? Está concentrado en sus deberes. Esto es un tema también interesantísimo, ¿no? Porque gran parte del impacto del COVID, ¿no? Y de las huellas más dañinas que ha dejado es justamente privar a niños en las condiciones que vemos acá, ¿no? De sustraerle al hábitat más, digamos, eficiente, ¿no? de la vivienda familiar, ¿no? Y poder disfrutar en la escuela, ¿no? De facilidades de biblioteca, de facilidades de instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, y de convivencia con niños distintos, ¿no? Bueno, esta situación que hemos vivido tras el COVID, ¿no? Está haciendo replantear de una manera muy radical los principios del movimiento moderno y de la Carta de Atenas, ¿no? La radical separación entre la función de habitar, trabajar, recrearse, comerciar, etcétera, todas ellas vinculadas por automóviles, ¿no? Ha saltado por los aires, no tanto en la realidad, porque en gran medida nosotros, muchos de los que me están escuchando, duda viven en contextos que les obligan a tener separado su lugar de trabajo, su lugar de residencia, su lugar de ocio, comercio, recreación, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el futuro se atisba ya que va a cambiar radicalmente, tal como gran parte de los comerciantes han detectado, ¿no? ¿Dónde ponemos la oficina? En la cocina, etcétera, ¿no? La oficina se ha infiltrado en el hogar, lo doméstico, como se señalaba desde el feminismo más consciente hace ya tiempo, ¿no? Lo doméstico es político, ¿no? Y digamos que lo político ha infiltrado también en ese punto la vida doméstica, ¿no? La imagen que tenemos contemporánea en la ciudad queda perfectamente reflejada en esta publicación de David Sim, ¿no? Patrocinada por Jan Gehl, ¿no? En la cual puede verse, ¿no? Un trocito de ciudad, ¿no? Europeo, ¿no? Sí, hay que decir sin duda, ¿no? Pero en la cual la clave es la mezcla de usos. La clave es la presencia de medios limpios de transporte, la presencia de edades diversas. Es una ciudad ideal que no existe realmente y que en gran medida hemos perdido en Europa y en América, ¿no? Debido al monocultivo funcional, ¿no? Pero aquí podemos ver que la vivienda tiene un sótano que es un pub, que tiene una pastelería en planta baja donde tiene un pequeño restaurante, clases de chalet o de ballet o un dentista, ¿no? En odontólogo en pisos superiores, conviviendo con viviendas o con pisos utilizados, apartamentos utilizados como vivienda, e incluso una cubierta verde con un apicultor, ¿no? En síntesis, estamos cambiando estos hábitos y eso significa que tenemos que cambiar también la manera de pensar las ciudades, ¿no? La mezcla de usos, la hibridación, no debe ser la excepción, sino debe ser la regla, ¿no? La industria insalubre que contaminó, hizo tan difícil la vida en los comienzos de las ciudades industriales, ¿no? Hoy por hoy tiene un carácter muy distinto, de macrofactorías, normalmente en entornos muy alejados de las ciudades, ¿no? Y la economía de cualquiera de nuestras ciudades está en gran medida, en su enorme mayoría, sustentada sobre el sector de servicios, ¿no? En el caso de ciudades como Madrid, la industria es prácticamente residual, es apenas un 10%, es casi como el sector primario de la agricultura, ¿no? Mientras que los servicios prácticamente que llegan al 80% del total del PIB de la ciudad. Todo esto lleva también a otra cuestión que ha puesto de manifiesto el COVID, ¿no? Es la idea de la importancia de la ciudad cercana, de tener todo a mano, ¿no? Esta idea no es nueva, pero es muy importante, volveremos sobre ella, ¿no? Vamos a ver también otra cuestión, ¿no? De la idea de poner a las personas primero significa asumir la diversidad, ¿no? El tema del género yo creo que ya ha consolidado la idea de que la experiencia que tenemos de la vida urbana es muy distinta en función de las condiciones, en primer lugar, y muy esencialmente la condición de género, ¿no? La percepción de la seguridad, la utilización del transporte público, de los equipamientos, de los bienes, digamos, de interés público en general, ¿no? En la ciudad es muy distinta entre varones y mujeres, con independencia de otras variables. Pero hay también otras variables muy importantes, ¿no? Una de ellas, particularmente relevante en las ciudades muy envejecidas de los países europeos, ¿no? Es el tema de hacer una ciudad aceptable para todas. No son
hostiles para los niños, ¿no? Aquí vemos una imagen de los años 60, ¿no? De los comienzos de urbanización. Estos niños son ahora justamente esos niños que iban al colegio, ¿no? En los años 50 y primeros los que empiezan a ingresar, ¿no? La nómina de pensionistas, ¿no? De retirados, ¿no? Y por tanto la nómina de tercera edad. La ciudad ha sido también igualmente muy hostil para las personas mayores, ¿no? Esto es Madrid, ¿no? Los trenes pasaban antes de que se soterraran y así a cielo abierto y sin barreras, ¿no? Entre la propia población, ¿no? Lo pongo como ejemplos de que hemos vivido etapas muy duras, ¿no? Etapas muy duras donde la ciudad era un campo de batalla, ¿no? Y de supervivencia, ¿no? Donde los niños que van al colegio normalmente en estos barrios, ¿no? A través del barro, ¿no? En un entorno, digamos, periférico metropolitano de Madrid, son muchos hijos de los primeros emigrantes que llegan a la metrópoli, ¿no? Y tienen su escuela ubicada en bajos comerciales, ¿no? Sin instalaciones deportivas ni ninguna otra condición, ¿no? Ahora bien, hay un tema que he reparado, ¿no? Que es importante, ¿no? Niños que aparecen aquí fotografiados, incluso algunos de ellos muy pequeños, como que aparecen a la derecha, ¿no? Van solos a la escuela. Eso hoy en día en ciudades europeas ya no sería posible. Y también soy consciente de que es muy difícil en las condiciones de seguridad, tanto del tráfico como de otras amenazas, ¿no? En ciudades latinoamericanas, ¿no? Estos niños hoy por hoy ya no pisarían barro, pero no pueden ir solos a la escuela porque hay nuevos peligros, hay otro tipo de amenazas que luego veremos que impiden que la ciudad cercana pueda ser una realidad tangible, ¿no? El modelo de familia ha cambiado radicalmente, de la familia burguesa con un número relevante de hijos en esta etapa de transición, como vemos una familia nuclear, ya no incluye a los ascendientes, ¿no? Y la media que tenemos hoy por hoy está en 1,2 hijos por mujer, con lo cual esta familia todavía tendría como media, para ser representativa, un hijo menos, en el caso español, ¿no? Pero aparecen también otro tipo de familias, otro tipo de hogares, ¿no? Otro tipo de unidades de convivencia, ¿no? Dentro de la mayor tolerancia de la diversidad de opciones sexuales, como esta imagen que pongo de Hockney, ¿no? Lo más relevante de los cambios importantes es que la familia ha cambiado, la familia o el hogar, como lo queramos llamar, ¿no? No querría que las palabras se interpusieran en lo que quiero comunicar, ¿no? Que hay formas de convivencia cada vez más diversas, ¿no? Pero hay un hecho cierto que es dominante, y es el hecho de que la población está envejeciendo muy aceleradamente en los países desarrollados, ¿no? Y, ojo, esto no es digamos, una realidad ajena y remota, ¿no? Ahora mismo China tiene un problema grave de envejecimiento a medio plazo que está motivando que se revisen concretamente de una manera radical las políticas del hijo único, etcétera, ¿no? Que se habían planteado en muchas ciudades chinas, ¿no? La idea de que la tercera edad, los mayores, los grandes, las personas que se benefician del alargamiento de la esperanza de vida tengan una etapa fructífera y valiosa de su vida en todo el tema, es un tema de actualidad importantísimo. Y el urbanismo puede hacer mucho y debe hacer mucho justamente para favorecer entornos favorables para esta vida de estas personas, ¿no? Estas dos imágenes que muestro aquí manifiestan que el destino de esta tercera edad no es acabar en una residencia, ¿no? Internados en un lugar de cuidados, ¿no? Por ejemplo, el co-living podría, en muchos casos, en personas de este tipo, ¿no? Ser un sustitutivo perfecto para en aquellos casos en que no tengan vínculos familiares muy cercanos y es decir, en el cual los hijos, nietos, etcétera, no puedan aportar, ¿no? Una ayuda a la convivencia diaria, ¿no? Sustituyen desde luego al internamiento o incluso a la actividad de los servicios sociales, ¿no? La cooperación a través de instituciones como el co-living puede ser una alternativa muy interesante.
La idea de la ciudad cercana nos muestra algo que durante el COVID fue evidente, ¿no? El espacio público estaba muy mal distribuido, ¿no? Nuestras ciudades no tienen ya calles con una vida tan compleja como este Nueva York de principios de siglo, ¿no? O este San Pablo de hoy, en donde salvando, digamos, la presencia siempre constante y obsesiva del automóvil, ¿no? Realmente casi tienen más funciones. Las ciudades han ido simplificando la idea de la calle e incluso en muchas de ellas la calle como tal ha desaparecido. Ha sido sustituida por la carretera, ¿no? La carretera y la vivienda, mi carretera, mi lugar de trabajo, etcétera, ¿no? La idea de la ciudad cercana que se ha puesto de moda por fundamentalmente la noción de los 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que Carlos Moreno, ¿no? Este arquitecto colombiano, ¿no? Asesor de la alcaldesa de París, ¿no? Puso de manifiesto y en circulación, pues poco antes de la epidemia del COVID y que tuvo enorme éxito porque la evidencia de la epidemia del COVID puso de manifiesto que la ciudad cercana es clave, ¿no? Pues ahí tenemos, digamos, una reflexión muy interesante, ¿no? La ciudad de los 15 minutos ya había existido y había sido el objeto principal del diseño arquitectónico y urbanístico de principios del siglo XX, ¿no? En un momento en que la técnica urbanística es ya muy consciente de los temas que hemos hablado, de la salud, de los bienes públicos, del papel de la escuela importantísimo en la formación de comunidades, del entorno comercial, de las áreas verdes, recreativas, deportivas, etcétera, ¿no? Pero todavía el automóvil no había distorsionado, dislocado la ciudad, ¿no? Y se plantea ahí en este caso, como vemos aquí en Radford, en New Jersey, ¿no? La idea de radios de media milla, ¿no? Que conectan con la escuela primaria, ¿no? Varios radios de este tipo organizan la escuela secundaria, etc. Fíjense que en el año 44, tan pronto, ¿no? Londres, la que veíamos industrial anterior, se ha convertido ya en una ciudad diseñada desde los barrios, ¿no? En una ciudad diseñada desde la cercanía, ¿no? Y desde la identidad y solución de cada barrio, ¿no? Frente a eso, la ciudad moderna, que nos prometía el verde, en realidad ofreció en gran medida en los países europeos y también en muchos latinoamericanos esta imagen de periferias donde la calle se ha perdido, donde la condición de barrio se ha perdido, pero no tenemos ese verde prometido, ¿no? Sino más bien la idea de una periferia hostil, ¿no? Frente a eso, hemos planteado que con medidas muy sencillas, como por ejemplo eliminar el automóvil de paso, no el de los residentes que aparcan que en sus garajes o en la propia calle, no el de los comerciantes de esas zonas, sino sencillamente los que pasan por calles menores de un lado a otro, simplemente concentrando el tráfico de paso en el perímetro y convirtiendo el interior de de varias cuadras, pueden ser como aquí 12, pueden ser 18, las unidades van a depender mucho de la forma, geometría de cada una de las ciudades, pues simplemente con una medida tan simple se puede invertir la relación que antes nos aparece acá, ¿no? La relación de que el 80% del espacio público de las calles madrileñas, por ejemplo, está dedicado al asfalto y por tanto al automóvil, esté aparcado, circulando, ¿no? Y en cambio conseguir que el 73% de ese espacio, que son justamente esas calles interiores, ¿no? Que tenga una prioridad peatonal. Es decir, no es exactamente calles solo peatonales, pero tiene una prioridad, ¿no? Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las redes infraestructurales, ¿no? Nosotros tendríamos en una parte muy importante del centro de Madrid ya una ciudad de 6 y 3 minutos, ¿no? A 3 minutos de una parada de autobús, a 6 minutos de una parada de metro, ¿no? Esta es una cierta imagen de esa idea, ¿no? Y una simulación, ¿no? De cómo podrían ser esas calles de compartidas, ¿no? Donde ahí parece una calle peatonal, pero realmente los automóviles podrían acceder a los garajes de los ciudadanos que viven, de los vecinos que viven en ese microbarrio, en esa célula urbana, en esa supermanzana, si utilizamos la terminología de Salvador Rueda y Le Corbusier, ¿no? Es la que en gran medida se ha ensayado, no con carácter de retícula del conjunto de la ciudad, pero sí en algunos puntos singulares de Barcelona con un éxito estupendo, ¿no? Este proyecto que hicimos en nuestra oficina, ¿no? En un concurso reciente
con un equipo, en fin, muy transversal ¿no? En relación con la creación de las calles especiales. La nueva movilidad nos lleva a plantear que, como casi lo que voy a decir está reflejado en la foto que aparece allí, ¿no? Aparece una movilidad transversal con nuevos escenarios y nuevos actores en la ciudad, ¿no? Si algo va a caracterizar la ciudad del futuro es que las mega infraestructuras vinculadas al automóvil van a dejar paso a una enorme variedad de medios de movilidad, ¿no? En muchos de ellos blandos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de los años 30, cuando los autopistas eran iconos, ¿no? Del desarrollo y de la riqueza, ¿no? Y esta de la derecha es de México DF, ¿no? Que ha añadido un piso, ¿no? Al sistema de autopistas en el interior de la ciudad, ¿no? Las ciudades más configuradas desde el automóvil, tanto en el primer mundo como en los países emergentes, esto es Shanghái, ¿no? O esto es, dado que no caben los automóviles en la Medina, ¿no? Pues se les hace un piso superior, ¿no? Como en el caso de Shanghái, ¿no? O en el de México, ¿no? Para justamente posibilitar que accedan al último rincón del centro urbano, ¿no? Frente a eso, en fin, esto para no ser no alargarme, ya voy muy tarde respecto al planning de tiempos, ¿no? Ver que los medios de transporte son cada vez más dispersos, más variados, ¿no? Y el futuro está justamente no en la sustitución del automóvil por la bicicleta solamente, o por el patinete, o por el tranvía, ¿no? Sino por la mezcla justamente de todo ello, ¿no? Es decir, es el conjunto de estos medios y además la universalización de su acceso la que va a dar y va a producir una revolución, ¿no? Como estos niños, ¿no? Que aprenden como parte de la formación en la guardería, en la escuela infantil, ¿no? A manejarse en bicicleta en la ciudad, ¿no? Finalmente, acabo señalando el espacio público como bien compartido ha cobrado un nuevo protagonismo que en estas diapositivas que hablan por sí mismas queda manifiesto, ¿no? Durante el confinamiento, estas calles vacías llenas de asfalto visibilizaron que el automóvil tenía un protagonismo excesivo, ¿no? Y apareció algo que ya ha surgido en algunos entornos, ¿no? Inesperados, ¿no? Como en el caso de Nueva York, ¿no? La peatonalización de fragmentos de la calle Broadway, ¿no? Cerca de Times Square, ¿no? O este ejemplo más modesto, ¿no? En Vitoria, ¿no? Una ciudad media española, ¿no? Donde de pronto una calle anodina, ¿no? Se termina convirtiendo, gracias a la presencia de un transporte público, ¿no? Sobre todo a la ampliación radical del espacio de los peatones, ¿no? En una vida fantástica, ¿no? El hambre de espacio público en este momento recorre la humanidad. Podemos encontrar fotos semejantes. Le hice yo mismo en Melbourne, ¿no? O es en el puerto de Hamburgo, ¿no? Los países del centro de Europa, ¿no? Se están latinizando, ¿no? Y hoy en día la vida al aire libre, la convivencia, el comer en común, ¿no? La vida latina, ¿no? Está convirtiéndose en un elemento importante. Al mismo tiempo, la arquitectura se está filtrando de esa noción de la importancia del público y de la recepción. No solo la arquitectura doméstica, sino la arquitectura pública, ¿no? Estas imágenes de la rehabilitación de Matadero, ¿no? En Madrid, ¿no? O de las terrazas de Jean Lacatón en la escuela de arquitectura que diseñó, ¿no? Utilizadas por los estudiantes, ¿no? O en una terraza de un centro cultural, ¿no? Convertido en un ámbito de auditorio al aire libre, ¿no? Pero a 5 pisos sobre el nivel de tierra, ¿no? Nos ponen de manifiesto, digamos, este punto, ¿no? Finalmente, la idea de renaturalizar la ciudad nos aparece como la alternativa a irnos al campo. Hace 5 años esta ha sido la opción óptima, ¿no? La ciudad sin hábitos a vivir al campo, ¿no? En el fondo es lo que de alguna forma terminaba predicando Le Corbusier o Joy Wright, ¿no? En Provocateur City, ¿no? Vivamos fuera de la ciudad. La ciudad es dañina, ¿no? La idea contemporánea es justo la opuesta. Introducir en la ciudad a todos los niveles, verde en el plano tierra, recuperar espacios terrenizos y no impermeabilizados, ¿no? Como esta iniciativa de Nueva York, de los vecinos que defienden cada rinconcito, ¿no?
y registran el deterioro y conservan y cuidan, ¿no?, los microzonas verdes, ¿no?, en los vecindarios del conjunto de la ciudad, ¿no? O esta actuación tan famosa, ¿no?, el High Line, ¿no?, producto abandono de una vía ferroviaria aérea en el distrito industrial del Hudson, ¿no?, en donde la creación sencillamente de ese jardín en altura, ¿no?, y la posibilidad, ¿no?, de ofrecer un balcón a la ciudad, ¿no?, a que, como esta familia norteamericana, ¿no?, está elaborando fotografías de un trozo de la ciudad que jamás hubieran visitado antes del High Line, ¿no? Es una calle normal, de un barrio normal, ¿no?, que de pronto se convierte como tal en un acontecimiento urbano, ¿no?, que a su vez desencadena procesos de inversión y de reacondicionamiento, ¿no?, hasta la construcción de un Gehry, ¿no?, digamos, se produce de unas oficinas, ¿no?, en un entorno regenerado por esta actuación tan interesante, ¿no? En el caso de Madrid, planteamos que, apoyados en la actuación del río Manzanares, podríamos extraer dedos verdes que infiltraran el gran eje verde que se ha podido construir en el río tras el soterramiento de la vía, ¿no? Perdón, esto lo vemos acá, en el interior de la ciudad. Aquí vemos el parque del Manzanares, ¿no?, donde antes había una autopista urbana, ¿no? Y con esto quería un poco concluir el planteamiento, ¿no?, puesto que en última instancia estoy defendiendo que para lograr todos esos objetivos que hemos enunciado en la primera de las diapositivas es necesario tener una visión estratégica y una acción táctica. Sobre todo, vincular pensamiento y acción, intervención y reflexión, ¿no? El urbanismo convencional, el que se ha centrado solamente en la regulación de los usos del suelo y de la zonificación, hoy por hoy puede ofrecer muy poco respecto a los problemas que he mencionado, los problemas de la igualdad social, los problemas de la salud, la resiliencia o la sostenibilidad. Muchas gracias. Muy bien, José María, muchísimas gracias. Sé que era un material bastante importante y provocador. Y muchísimas gracias realmente por la presentación. Sé que fue todo un reto hacerla en menor tiempo, como sé que nos habíamos previsto. Porque no he cumplido mis metas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, podemos, yo creo que atender alguna petición de palabras si existe, ¿eh? Sí, correcto. Podría atender. Quisiera invitar a través de nuestro canal de Facebook Live, donde se está transmitiendo esta conferencia, si alguno de nuestros asistentes, de los que han estado sentados viéndola, con la misma atención que le he hecho yo, si nos tienen algunas preguntas. Igual recordarles a todos que esta conferencia va a quedar grabada, la vamos a subir en el canal de YouTube del FIU, de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, y también vamos a tener un vínculo desde la página web de la FIU misma. Mientras nos llegan algunas preguntas, José María, yo quisiera como tratar de completar algo que me parece muy interesante. De alguna manera uno lo que tiene la sensación es que con el desarrollo en los últimos 100, 200 años de las ciudades, cada una con sus lógicas, sus evoluciones, todavía nos quedan muchos retos que algunas ciudades las han superado, pero claramente muchas otras no. Y eso, sin embargo, lo que podríamos decir es que tenemos retos viejos y retos más recientes. Tú nos planteabas ya como la ciudad que queremos, una mirada de una ciudad compacta, una ciudad abierta, una ciudad mezclada, una ciudad diversa, donde se pone el ser humano por encima de los demás, con una nueva movilidad y una nueva visión del espacio público. En síntesis, nos propones renaturalizar las ciudades. Sin embargo, yo quería preguntarte, ¿cómo podemos visualizar estos retos para la ciudad iberoamericana y la ciudad latinoamericana? Nuestra comunidad tiene cerca de 6 metrópolis de más de 10 millones de habitantes. Si sumamos algunas metrópolis en la península junto con Latinoamérica, estamos hablando de cerca de 20
ciudades de más de 4 o 5 millones de habitantes, y estaba haciendo una pequeña contabilidad de por lo menos 100 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Tenemos un panorama muy especial, heterogéneo, no es un solo tipo de ciudad, pero podríamos hablar de algunos retos especiales para nuestras ciudades iberoamericanas y latinoamericanas. Sí, hay uno importantísimo, y es el hecho de que un 25% del conjunto de las habitaciones de estas ciudades, en términos generales, ¿no? Hay autores que dicen que es mayor, ¿no? E incluso el número, ¿no? Son viviendas informales, ¿no? Por tanto, hay todavía, todo lo que he dicho tiene interés, digamos, tiene aplicación, ¿no? Porque tenemos unas circunstancias de desarrollo tan desigual, ¿no? Que encontramos partes donde todavía estaríamos en el Londres de la epidemia de cólera, ¿no? Y otros ámbitos que tienen un desarrollo, podrían ser Tokio, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad es un elemento engañoso, ¿no? Puesto que, digamos que a veces, según donde pongamos la mirada, ¿no? Pues puede aparecernos en primer plano, ¿no? Una situación, digamos, óptima o muy deficiente. En general, las condiciones desde que llevo trabajando en América Latina han mejorado enormemente, ¿no? Sobre todo en barrios, no quiero imaginar, he trabajado sobre todo en el ámbito colombiano, ¿no? Los barrios Ciudad Bolívar, etcétera, ¿no? Desde las primeras visitas a la circunstancia actual, por fin son ciudad. ¿Cuál es el desafío que yo veo más importante? Muchos, en la línea de la modernización y de los vectores, digamos, más innovadores, ¿no? Yo creo que las ciudades latinoamericanas no tienen nada que envidiar a las de los países occidentales más desarrollados, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Encontramos en México entornos o en Bogotá o en Buenos Aires o Santiago, en fin, en las capitales más emblemáticas, por supuesto las brasileñas, ¿no? Ese punto, digamos, de vanguardia, de innovación, de cultura, etcétera, etcétera. El problema está en lo que ha quedado rezagado, ¿no? El problema está, por tanto, más en el abismo social, ¿no? Y ahí es un elemento importantísimo el mejoramiento barrial, ¿no? Pocas personas de las que me escuchan seguramente fueron conscientes o conocen que París estuvo rodeado de un cinturón de favelas, ¿no? De un cinturón informal en los años 60, ¿no? Y que, digamos, lo mismo que Madrid, ¿no? Estas viviendas fueron realojadas, destruidas, digamos, eliminadas, los barrios se crearon en su lugar, barrios de vivienda social, ¿no? Es la magnitud de la dimensión del problema en América lo hace imposible digamos, reconducir de esta forma, ¿no? Con la renovación urbana radical, ¿no? Estamos hablando de muchos millones de viviendas, ¿no? Creo que aquí hay un tema específico, una cultura específica de lo que ahora llamamos genéricamente regeneración urbana, que es la regeneración y la mejora barrial, ¿no? Y que estrategias como Favela Barrio en Brasil o tantas otras que cada país ha ido desarrollando, ¿no? De ir trabajando en la incorporación de bienes públicos, mejora de aspectos críticos de estas barriadas, ¿no? Es imprescindible, ¿no? Es decir, es una actuación menos espectacular, no es renovar, no es hacer new towns, ¿no? En definitiva, América Latina no necesita en este momento nuevas ciudades, ¿no? New towns, nuevas Brasilias, ¿no? Necesita regenerar sus barrios, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo pueden terminar funcionando, aparte digamos, del concepto mismo ya humano, ¿no? De justicia, ¿no? Sin ninguna duda son un lastre también para, digamos, para que una ciudad de este entorno esté en el ámbito de las vanguardias. Es decir, no es posible mantener una ciudad equilibrada y eficiente sobre la base de esas dos velocidades, ¿no? Y de esas dos sociedades, ¿no? Esa foto que ponía de Caracas, ¿no? En última instancia es un límite y un lastre grave al desarrollo del conjunto de la sociedad. Y eso lo deben considerar y deben hacerse consciente también las propias élites económicas, ¿no? Que en realidad el beneficio del desarrollo más justo es para todos, aunque no lo parezca en primera instancia, ¿no? Lo es para todos, ¿no? Y bueno, esta es una conciencia que ahora en Europa se está
digamos, es muy dramática y está dando lugar a ríos de tinta, ¿no? El tema de que después del estado del bienestar que se establece como alternativa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa está entrando en una etapa de mayor desigualdad, ¿no? A pesar de que, por suerte, todavía mantiene el estado del bienestar, ¿no? Construir el estado del bienestar, ¿no? Es la alternativa más sensata, digamos, a la confrontación y la polarización social, ¿no? Vale, José María, entiendo un poco las reflexiones, porque Sí. claramente yo creo que al menos buena parte de nuestras grandes ciudades han evolucionado, sin duda. Sí. Los indicadores, claro, ahora después de pandemia nos pegó muy duro, ¿no? Sí. Digamos, el confinamiento y la posibilidad de supervivencia de muchas familias fue un golpe muy fuerte en la economía doméstica y también, por supuesto, en la economía de las ciudades. Sin embargo, pues hay un balance interesante en muchas de nuestras ciudades, pero también hay unas deudas sociales y económicas, la segregación y, por supuesto, los grandes problemas ecosistémicos que yo creo que todavía se están viendo y mucho más frente al creciente crisis del cambio climático que inevitablemente lo estamos viendo en todo el mundo. Allí quería considerar como una segunda gran pregunta, José María. Sí. No sé si voy a tener disponibilidad porque ahora sí que estoy ya Ya literalmente estás. fuera de cuentas. Te pediría si nos cierras con Disculpas, esta ¿no? gran reflexión. Pero en fin, espero que haya podido ser interesante, ¿no? En todo caso, si alguien quisiera, en fin, realizar algún comentario, etcétera, pueden, no sé si he facilitado en esto, pero en fin, pueden enviar un correo, ¿no? O, en fin, porque tendré mucho gusto en escuchar y recibir un poco las reacciones, ¿no? Lamento un poco que al final habíamos planteado un poco, pero no estoy ya en condiciones de poder prolongar mucho más como tal la participación, ¿no? No hay ningún problema. José María, simplemente si quieres en 2 minutos, si te parece, ya para poder dar el espacio en tu noche en Cádiz, Sí. frente a los retos simplemente diría que he querido transmitir, y particularmente para aquellas personas más jóvenes que me hayan podido escuchar, ¿no? Un principio de esperanza y sobre todo de la importancia que tiene hoy por hoy en la tarea en el ámbito de la arquitectura y muy especialmente del urbanismo, ¿no? Que a veces es un elemento considerado menor o de menor interés o trascendencia que incluso la propia arquitectura, ¿no? Hay los problemas que están pendientes, ¿no? Son de primera magnitud, importantísimos para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y para el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y por tanto, creo que tenemos una gran labor, ¿no? Somos médicos de ciudades, ¿no? Y debemos actuar con la humildad del médico, ¿eh? No con la prepotencia del que cree que todo lo conoce, sino del que está dispuesto a aprender de cada caso, ¿no? Y a sensibilizarse realmente con la ciudad en la que opera, ¿no? Creo que es una profesión hermosa, ¿no? Que vale la pena pelear y defender, ¿no? Y si esta pequeña presentación ha servido para que muchos se sensibilicen de estas cuestiones, pues me sentiré muy feliz y, en todo caso, muy agradecido de la plataforma y la oportunidad de haber estado con todos. Claro que sí. Muchas Mil gracias. gracias nuevamente, José María. Que Pronto. tengas muy buena noche y con seguridad a través de nuestro canal nos llegarán preguntas que en algún momento podrás hacer. Me podíamos hacer. Tendré Sí, mucho señor. gusto en poder contestar. Mil gracias. Les deseo muy buena tarde, buenas noches a quienes aún nos mantienen en sintonía. Les habló César Ruiz desde Bogotá, Colombia, que hago parte de esta federación desde ASIM, la Asociación Iberoamericana de Movilidad Urbano Sostenible, que allí están uno de los temas latentes de los retos de la nueva ciudad. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Gracias.